Buenos días, bienvenidos a ¿Qué onda ahí? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí iniciando una nueva temporada de ¿Qué onda? Sí, ya tenemos casi 6 meses, Miguel. La verdad que desde el año pasado no nos escuchábamos, así que ahora iniciamos con nuevos temas, cosas de actualidad y iniciamos en ¿Qué onda ahí? No olvidar que nos pueden ver en Twitch, en YouTube, en Facebook y luego escucharnos en todas las plataformas de audio por streaming de podcast. Exactamente, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, la de Spreaker, iHeart Radio, muchos lugares también, así que no te los puedes perder. Y Google, también. ¿Qué onda ahí? Y aparecemos los primeros. Exactamente, también vamos a estar nuevamente en Radio Anglicana para todos los que nos escuchan allí, Miguel. Pues nada, iniciamos, Miguel, ¿qué tal? Cuéntame qué ha pasado todo este tiempo. La verdad que hemos iniciado un año nuevo, un 2023 bien, gracias a Dios todo va bien, pero estamos aquí para poder hablar diferentes temas porque 2023 ha iniciado con muchas cosas interesantes para podernos hacer la pregunta, ¿qué onda ahí? Entonces, lo más actual, Eric. Retomamos un poco lo que habíamos dejado el año pasado, que era, vamos a ver, la noticia de la guerra y qué ha pasado con la guerra. Tuvo un año, 2 años, casi. Sí, ya. la verdad que 2022 y iniciando el 2023, la guerra aún en Ucrania continúa. Lamentablemente es un hecho de que hay muchos factores que están ahí, Eric, entre un lado y otro, que esto la verdad que quienes sufren son las personas civiles, las personas que no tienen nada que ver en conflictos militares y también políticos, por una dominación, ya sea por un territorio estratégico o por recursos naturales o el poder económico. La verdad que esto está loco, pero bueno, hacemos la pregunta ahí. ¿Qué onda ahí con la guerra que está entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania? Porque aquí hay dos puntos, Eric, de que hay mucha gente que está a favor o en contra, pero ahora en Europa pues intentan mediar, pero es que lo que ellos han provocado no pueden, y ha entrado un actor grande en esto, Sí, China, el grande chino, que obviamente en estos momentos, ¿qué sucede? Que, hombre, todos queremos la paz, ¿no? Pero tiene que haber un intermediario. Entonces China ha asumido ese papel, lo está asumiendo. En marzo se iniciaron, podemos decirlo así, algunas reuniones para afrontar lo que es al fin la paz, ¿no? Lo tan ansiado, que China propuso en la mesa 12 propuestas, Miguel. Bueno, más que 12 propuestas, 12 temas para hablarlos y resolverlos, ¿no? En general, Miguel. Sí, la verdad que es bastante curioso este tema que al principio del conflicto armado en Ucrania, China dijo de que ellos no iban ni a favor ni en contra de nadie, porque ellos respetaban primero la soberanía de un país y luego también respetaban la defensa del otro. Él quiere mantenerse neutral. Lo que pasa que ahora todo este conflicto está en la Unión Europea. Nosotros vivimos en Europa. Hay mucha inflación de todo tipo, energético, de alimentos. Y luego todo esto está afectando indirectamente a China. Por lo que ha venido y tomado cartas en el asunto para poder mediar ante una posible paz. Lo que pasa es que Europa y Estados Unidos no están muy contentos con esto, porque también a la vez de China se está sumando India, que también quiere entrar, y otros países emergentes para poder mediar en el conflicto. Pero todo es a raíz de que les está empezando a afectar a ellos en su bolsillo. Bueno, obviamente lo que se busca, bueno, te voy a decir más o menos los 12 puntos que ha tomado China, que lo ve bien Rusia. Ucrania lo ve más o menos, y es esto. Incluso hasta Zelensky ha visitado China para poder hablar sobre esto. O sea que hay un entendimiento próximo. Así que, ¿qué es lo que dice China, Eric? Vale, el punto número 1 es respetar la soberanía de todos los países, Miguel.
Bueno, Que, con esto también que hay se refiere a algo. la integridad de los territorios de cada país y la seguridad, obviamente, ¿no? Ujú. Te lo voy a decir rápido para que más o menos vayamos comentando. Por ejemplo, el segundo punto es abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, que es lo que ahora mismo nos tiene en zozobra, que se puede ser una tercera guerra mundial, qué sé yo. También el cese de hostilidades, Miguel. Bueno, ahí en ese tema, como he dicho, bueno, al principio que lo leías, Eric, China tiene también una pequeña espinita ahí con Taiwán, que es un tema a hablar en próximos episodios, pero confiemos que esto ayude más que todo a la gente, que no haya más personas fallecidas. Claro, que es que no se estén tocando las costillas ni uno ni otro, porque también hay que Claro, decirlo, Ucrania, por, por parte de ellos mismos, han intentado hacer ataques a través de drones. Ellos dicen que no, la parte militar dice que sí, se especula mucho, sí, ¿no? la verdad que en un conflicto no hay ni buenos ni malos, aquí todos hacen sus cosas tratando de defender sus territorios y atacar unos a los otros, así que ninguno es un santito, ¿eh? Eso es. El cuarto punto dice la reanudación de las conversaciones de paz, lo que decíamos, que ya se están acercando, hay reuniones, pero claro, entre ellos, entre los afectados, Ucrania y Rusia, todavía no. Cinco dice resolver la crisis humanitaria. Yo creería que este punto no solamente es en la guerra, mira. Este punto es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la crisis humanitaria no solamente se da por las guerras, o sea, se da también por el abuso y porque hay muchos países que están con esas necesidades, son críticas. Obviamente estamos hablando de África, de América Latina, Miguel, que la pobreza es extrema, Miguel. Y esto no solamente, pero claro, estos son los puntos de China para favorecer o eh, terminar con la guerra, Miguel. El sexto punto, la protección de civiles y prisioneros de guerra. Miguel. Sí, la verdad que como está una guerra en este momento en el territorio de Ucrania, tanto ucranianos como rusos están capturando de ambos bandos y bueno, cada quien, las noticias no lo dicen, pero están cometiendo barbaridades que, digamos que en contra de las leyes humanas o las leyes humanitarias que pues China está viendo lo que sucede y pues un punto que hay que tener en cuenta y que les ofrece a ambos bandos, Rusia y Ucrania, para poder reflexionar y a En, la vez, bueno, en, tener, liberar a los presos de un lugar a otro para, bueno, Mira, que vivan, lo que no, dice en no el tener punto, más, lo que más dice en este gente. punto, Miguel, dice que las partes del conflicto deben cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles, proteger a mujeres, niños y otras víctimas del conflicto y respetar los derechos básicos de los prisioneros de guerra. Pero que lo que pasa que generalmente se utilizan cuestiones civiles para protegerse ellos mismos. O sea, al final es una cosa complicada en las guerras. Es muy difícil mantener eso, pero que debe de respetarse. Es lo mínimo, ¿no? Pero claro. Sí, pero cuando sucede una guerra, la verdad que todos los derechos humanos y fundamentales no se respetan. Exactamente. Un punto dice, no, porque tú me atacaste y el otro no, tú también. Entonces, nadie llega a un consenso y pues Nadie, hacen nadie- lo que tienen que hacer. o sea, todos tiran la piedra y esconden la Y lo mano. malo es que en esta guerra es una guerra también tecnológica y mediática, Eric, Sí. porque, por ejemplo, los que vivimos en Europa, tenemos solo un punto de vista de lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Rusia igual, ellos también tienen su punto de vista y le dicen a su población lo mismo. Curiosamente, el año pasado yo viajé a Latinoamérica, viajé a El Salvador y estuve en septiembre en El Salvador todo un mes. Ujú. Y me podrás creer que en todo ese mes que estuve, las noticias de El Salvador, los medios nacionales que Sí, sí. todos conocen, no se mencionó nunca que yo vi algo sobre la guerra. Es curioso, como que para El Salvador, en mi caso No que existe la fui, guerra. en Ucrania no existiera guerra, porque es que todo hablaban sobre temas Más locales. política interna, política local, pero no hablaban nunca de la guerra de Ucrania. Entonces, Interesante, ¿no? Porque el manejo, obviamente, eso es un probablemente punto. sí exista la guerra cuando tienes que echarle la culpa a la inflación, a las Sí, cuestiones sí, internacionales, pero, o ¿no? sea, por ejemplo, aquí en Europa vemos que todos los días hay Rusia atacó esto, Rusia atacó esto. Y por medios rusos, pues dicen Ucrania atacó tal ciudad. Pero en El Salvador no, No no se existe. escuchaba. No, tal vez exista, pero los medios no lo hacían
eco. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Punto 7 dice mantener seguras las centrales nucleares. Me paso al 8 porque tiene que ver también en esto, que es evitar la proliferación nuclear, Miguel. Obviamente es un gran temor que tenemos, Esto es ¿no? un Con punto respecto. bastante interesante porque en Ucrania yo no había nacido aún o tenía menos de un año que sucedió la catástrofe A de Chernobyl. Chernóbil. Fue hace 37 años en Qué Ucrania. mayor está. No, no, soy joven. Sí. Lo que pasa es que a China le interesa esto por dos puntos. Primero, porque al estar en un punto donde hubo una catástrofe nuclear en los años 80, todo esto, si se volviese a dar, hoy el planeta no lo podría gestionar. Y luego, con el tema de las centrales nucleares, para poder producir energía eléctrica y a la vez, pues, la economía de la electricidad, pues, hemos visto que en Europa los recibos de la electricidad han estado por las nubes. El, Entonces, es algo económico el asunto también es que les que, interesa a Miguel, ellos. que si se ha descubierto hace años ya la cuestión de energía nuclear, lo que pasa es que no la sabemos controlar. Esa es una cosa, no sabemos cómo distribuirla porque al final terminamos contaminando no solamente la zona donde está, sino también los ríos, los mares y esto. Ya agregas a la cadena Sí, sí, alimenticia, por ejemplo, un poquito ahí que y ya se eso. contamina todo. También hay que decirlo, en esta parte dice que también se oponen los chinos a la investigación pero es bastante interesante porque dice que se oponen a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia. Esto me da mucha curiosidad porque cuando inició la guerra, Rusia invadió una ciudad muy importante de Ucrania, en el cual, según informaciones rusas, encontraron laboratorios subterráneos de Estados Unidos que estaban operando clandestinamente en Ucrania y que se supone que desde esos laboratorios han fabricado lo que sucedió estos años atrás de la pandemia. Lo de la pandemia, Yo sí, es un estoy punto aparte, sí. diciendo algo de que lo pueden buscar en las noticias, no estoy ni inventándomelo ni nada. Entonces también a China, pues por control estratégico militar, le conviene también hacer un control Normal, normal, sí. de estos laboratorios, podemos decirlo, en susodicho, entre paréntesis, que hay no en Ucrania, sino que en todo el mundo, En todo el Eric, mundo, así por es. parte de Estados Unidos, ¿eh? No me voy a detener ahí, voy a continuar, Miguel, pero sí es cierto, busquen en internet, ahí está toda la información, Claro, pero esa información está en la internet. información, vamos, no nos saturemos de tanta información, hay que saber distinguir en la desinformación. Eso es algo que nos toca como responsables a todos, no solamente a la persona que investiga, sino que a todos, porque no te dejes engañar por todo lo que dicen las noticias o los noticieros. Punto 9, Miguel, voy a continuar, es facilitar las exportaciones de cereales. Algo interesante porque en Ucrania se puede decir que es el mayor exportador de cereales para Europa, Miguel. Sí, Ucrania ha sido el granero de Europa en el cual muchos productos de la harina y derivados del Del trigo, trigo. ya no, cuando inició la guerra ya se cerraron el grifo, digamos, para poder exportar y vender eso y aquí en Europa pues se encareció todo. Todo está Y caro. a China estratégicamente también le interesa eso porque por todos los territorios donde hay guerra, en un futuro pasará el próximo tren de la seda, en el cual pues va a unir Europa para tener comercio con el país asiático. Pues a ellos les interesa tener un territorio en paz para poder Exactamente. gestionar sus temas Hombre, comerciales. le conviene para compras y ventas. Obviamente todo es mercado en este mundo, todo es. Lamentablemente, pero Es interesante la parte de esto de los cereales porque, claro, eso no debería de afectarse en ningún momento, pero es lo primero que se afecta, Miguel, las comidas. Punto número 10, detener las sanciones unilaterales. Generalmente China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países pertinentes deben dejar de abusar sobre las sanciones que hacen contra otros países. Pekín pide abiertamente que eliminen las sanciones de Occidente a Rusia. No lo lo sé. lograrán, pues China A lo ver, recomienda, ¿eh?
China lo recomienda, yo creería que todos, para buscar una flexibilidad, porque aquí, no, ¿qué es él? No, ¿qué es él? O sea, al final no hay un inicio. Lo que sí es importante es tener fin de la guerra. Punto número 11, Miguel, mantener estables las cadenas industriales y de suministro, lo que estábamos hablando, lo que comentabas tú con el tren, son posibles mercados, futuros mercados, los que ya existen hay que mantenerlos, obviamente. ¿Por qué? Por la facilidad de tener alimentos, Miguel. Sí, la verdad que China está poniendo estos puntos sobre la mesa que hasta el momento por parte de Europa y de Estados Unidos oficialmente no se conoce una opinión, ni positiva ni negativa. Así que China lo está proponiendo para, pues, primero que cesen las hostilidades, la guerra y también el sufrimiento que en estos momentos lo está pasando mucha gente. Exacto. Y punto número 12, Miguel, promoción de la reconstrucción. Esto es importante después de todas las guerras, no solamente la reconstrucción material, Miguel, que si bien es cierto es importante, sino también la reconstrucción de un tejido social que ha aguantado y que ha soportado una guerra que ha sido minimizada en todo tipo de cosas, hasta en la cuestión psicológica, Miguel, porque esto termina afectando a nivel sociológico. Pero me quedo yo también en la reconstrucción psicológica de todos los afectados de la guerra, desde los militares y las personas civiles, que son los más importantes. Miguel. Sí, la verdad que este punto es muy importante porque termina un conflicto armado y luego pues mucha gente queda con ese odio y resentimiento que puede durar generaciones. Mira, un caso es la guerra en Siria. ¿Cuántas generaciones van ya que aún están con ese odio y resentimiento? Es lo que puede pasar y confiemos que todo vaya mejor y a bien, porque luego esos rencores en las personas pueden ocasionar futuros conflictos bélicos, Eric. Exactamente, Miguel, terminamos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio y de video. Y pues nada, estamos ahora en Twitch. Así es que nos despedimos, Miguel. Nos vemos hasta Hasta la la próxima. próxima.